Bueno, ya estamos en el último bloque de apuntes. Dijimos que íbamos a hablar de la situación de jubilados y pensionados, cómo están los saberes, teniendo en cuenta que estamos arrancando el mes de diciembre, donde además hay expectativa, porque se va a dar un incremento acorde a la inflación, viene el bono y también el cobro del aguinaldo, lo cual para muchas personas significa un alivio, ¿no?, frente a una pérdida del poder adquisitivo que no ha cesado más allá de los números de inflación. Lo vamos a hablar con Liliana Matus, que es abogada previsional, a quien la tenemos en el estudio. Así es que bienvenida, Liliana, y muchas gracias por venir al estudio y poder acercarte. Primero, un placer venir, muy contenta de estar con ustedes, agradezco el espacio y qué mejor que mi tema que me encanta, de los jubilados. Así que... Claro, bueno, hablemos un poquito de cómo se han dado los aumentos en este último tiempo. Recordemos que la movilidad dejó de estar vigente, ahora el aumento está vinculado directamente, se conoce el dato de inflación, inmediatamente el otro día tenemos el dato del aumento para jubilados. Exactamente. Muchos entienden que es positivo, pero bueno, la base, seguimos teniendo una base baja, ¿no? Que por más que el aumento sea acorde a la inflación, la base es baja y al mismo tiempo hay números que aumentan, precios que aumentan más allá de los datos de inflación, ¿no? A ver, ¿cómo explicamos que va cerrando el año? Sí hay ciertas, digamos, como señales, impulsos o señales, claro, en donde pareciera que hay una intención de que la situación para los jubilados mejore, pero todavía estamos como muy lejos de que esto suceda de manera cierta. ¿Por qué? A ver, si ustedes saben, hace 2 semanas o 3 semanas salió un caso de Mendoza en donde se reconocía que al jubilado se le debía pagar movilidad en base a inflación. Esto es un antecedente judicial. Sí. Y, por supuesto, esto reconoce la pérdida adquisitiva del jubilado. Sí. O sea que la situación negativa la seguimos teniendo y la han venido arrastrando. Entonces, que por el decreto de necesidad de urgencia se pague inflación, digamos, coincide con la necesidad que tiene el jubilado de recomponer su ingreso y su poder adquisitivo. Sí. ¿Sí? Eso queda clarísimo. Sí. Ahora, esos meses que han ido cobrando por inflación, por supuesto, se celebran, pero seguimos arrastrando esa deuda eterna. Esa deuda eterna con el jubilado. Entonces, este mes van a recibir un 2,69 de aumento. Siempre hablamos de la jubilación mínima porque es, digamos, el parámetro general. Sí. Entonces, la jubilación mínima pasaría de 252.000 a 259.500. Vamos a decir 259.000 para redondearlo. Sí. ¿Sí? Más el bono que se más el bono de 70 y, como muy bien dijiste vos, el medio aguinaldo. Pero si nosotros nos ponemos a ver, son 7.000 pesos de diferencia. Nada. Es decir, nada frente a una realidad que, por ejemplo, servicios nos aumentan mucho, digo, pensando en lo básico, electricidad, gas, que bueno, hubo un aumento como que fue muy fuerte hace algunos meses atrás, pero no deja de impactar el mes a mes. Ahora se viene además una época en la cual la electricidad se consume más, digo, no deja de tener siempre el impacto en el bolsillo, la realidad del día a día, ¿no? Totalmente, y en esto, que por más que se mantenga ese motorcito que hablo yo, que es la movilidad, hoy por hoy 7.000 pesos no solucionan la situación. No. ¿No es cierto? Más, como le vuelvo a decir, está confirmado que el jubilado ha perdido un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación. Bueno, está claro eso, que estamos Clarísimo. 60% atrás. Un dato para repasar, Liliana. En Argentina, la canasta básica para un jubilado en octubre alcanzó 912.000 pesos, 912.584 pesos por mes. Estos son datos de la Defensoría de la Tercera Edad, siempre teniendo en cuenta los números que se dan y que la base siempre de los estudios es INDEC. Acá no lo dice, pero se entiende que son los datos de la canasta, los que se van reflejando cada vez que se conocen. Bueno, 4,5 millones de jubilados están en esa situación, ganando la mínima, ¿no? Te pido perdón. No, vamos a darle que tome agüita a Liliana. Se ahogó Liliana, pero nosotros vamos a repasar algunos datos. ¿Cuáles son los rubros más significativos en el gasto de los adultos mayores? Alimentos, ¿sí?
También tenemos vivienda, medicamentos, que representan un conjunto de más del 60% del total de la canasta. Esto lo va a conocer la Defensoría. No, está bien. Pero bueno, es un Siga tomando agua mientras nosotros repasamos algunos datos. Bueno, y como decíamos recién, a pesar de los ajustes que se han dado en los saberes, en el último tiempo signados por la inflación, esa brecha no deja de existir. Digo, 900.000 pesos es mucho, ¿no? Para un jubilado, que es, digamos, lo que en promedio gasta. Estamos hablando de un jubilado, ni siquiera un hogar de jubilados. Y sobre todo vos estás hablando de situaciones o gastos básicos, pero acordate que hay jubilados que gastan en pañales. En medicamentos ni hablar. En medicamentos, pastillas para dormir, contra la angustia, o sea, tienen una serie de gastos que no los tenemos vos y yo. Tal cual. Bueno, son datos importantes para tener en cuenta porque es la realidad que hoy están viviendo muchos jubilados. Y además, en estas últimas horas se sumó un dato más, y eso también vamos a ver si lo podemos repasar con Liliana, el tema de la decisión que tomó el gobierno de los medicamentos de hacer una modificación y para aquellos que necesitan la cobertura del 100%, siempre y cuando prueben que tienen un ingreso más bajo de 390.000 pesos, que es el valor de referencia que se ha tomado, bueno, le van a dar la cobertura siempre previo análisis del PAMI, porque tendrán que hacer una presentación y un trámite al PAMI. Digo, teniendo en cuenta los 912.000 mínimo que necesita un jubilado, el 390 de parámetro es corto, está claro, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece? Digo, teniendo en cuenta que vos sos abogada previsional y hablas del tema. A ver, sí celebro lo que se busque la cobertura especial. Sí. Sí, es decir, que el que realmente lo necesite, la cobertura llegue. Sí. Y en eso han justificado la medida. Es decir, ser más eficientes, comprar mejor y usar mejor los recursos de PAMI. Exacto. Lo cual lo celebro porque es un monstruo en cuanto a estructura y que realmente se le dé a aquel que lo necesita me parece muy bien. Por supuesto, hay muchas medidas que se piensan y utópicamente son correctas, pero en la práctica dejan la tendalada de gente que necesita asistencia. Claro, porque estamos hablando de 4 millones y medio que está cobrando el ingreso más básico, más bajo, frente a una línea que habla de una canasta que necesitan para supervivencia que casi es de 1 millón de pesos. Digo, pensar en cobrarle el remedio a alguien que gana menos de 400.000 pesos, uno entiende que no, es hasta cruel, ¿no? Porque hay gente que por ahí un remedio no le sale, incluso teniendo un descuento del 40, del 60, del 80, según qué descuento se aplique, no deja de ser elevado el valor de los medicamentos porque han aumentado hasta 400% en este último año, ¿no? Y remedios que son de consumo masivo, digamos, sí. O sea, no estamos hablando de alta complejidad, que eso sí se va a mantener, según la información que se leyó, se va a mantener al 100%, que es todo lo que es diabetes, obesidad, sí, oncológico, se mantiene al 100%. Hay otros remedios como hipertensión, o diabetes o algo así, que son más comunes, por así decirlo, que tienen este impacto de no estar al 100% y que por supuesto repercute en el bolsillo del jubilado y de su entorno, porque ya hace rato que el entorno está bancando al jubilado. Tal cual. Y además se va a suceder esto, generalmente un jubilado que hoy, vamos a decir un asociado al PAMI, porque también en esto entran las personas con discapacidad que están afiliadas al PAMI, de pronto si tienen una enfermedad, claramente no es solamente un remedio el que consumen, ¿no? Sí. Está claro que es más de un remedio y eso en la economía tiene un impacto, teniendo en cuenta que el poder adquisitivo, volvemos a hablar de lo mismo, se ha perdido, no se ha recuperado y más allá de los aumentos no logra recuperarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y a esto le sumamos que se le pide hacer un trámite a una persona que ya está afectada y que cuesta mucho, es todo online ahora. Sí, porque dicen que el inicio del trámite va a ser online. Qué difícil va a estar para los jubilados, sí. ¿no? Para personas por supuesto mayores. que se ha dicho que se va a habilitar al entorno familiar, a sus apoderados para poder hacerlo, pero no todos acceden a la tecnología, no todos acceden a internet, ni contar si entienden o no el teléfono que usan. Ni hablar, que hay muchos que no están en condiciones para hacerlo. Sí, así que, bueno, yo siempre soy muy positiva. Celebro el que se cuiden los recursos. Sí. Todos colaboramos con PAMI, entonces que si son más eficientes seguramente espero que mayor cobertura llegue y sí hay que esperar a la normativa. Hoy por hoy
digamos, trae mucha inquietud, mucha incertidumbre, mucho enojo. Se siente que se quita una ayuda, sí, porque en vez de colaborar. Lo siente la gente, al menos en las últimas horas se ha sentido así. Sí, ¿no? Se ha sentido así, sí, como un golpe, sí. Como algo negativo, o sea, no como una... no con esa visión positiva que le digo, que veo yo, que es, bueno, protejamos el sistema. El sistema, le digo, bueno, bienvenido sea, porque es verdad que en situaciones de desigualdad, ¿por qué le das a este y a este no, que de verdad lo necesita? Sería mejor tal vez ajustar los parámetros, Ajustar, ¿no? tal vez un montón de cosas. Creo que es muy importante el que PAMI reconozca el aspecto de vulnerabilidad del grupo, digamos. Sí. A veces si hay un grupo familiar con una persona con discapacidad o, digamos, de los afiliados, es interesante ese concepto. Y me parece una buena herramienta esa declaración jurada donde tal vez que ese trámite sirva para una protección mayor y claro, no simplemente para el acceso a un beneficio más, sino una protección integral del grupo vulnerable. Ajá. Entonces, bueno, en esta positividad que le veo yo, el decir, bueno, a ver, esperemos lo mejor, o a todos aquellos que quieran participar, participemos por eso, ¿no? Sin duda. Por una cobertura más integral a partir de esa vulnerabilidad que pide PAMI que demostremos. Claro, que ese filtro sirva para ampliar de pronto esa protección que brinda el gobierno a través de PAMI. Liliana, te agradecemos. Lo mejor que nos puede pasar es que se haya recuperado, porque se había ahogado pobre. Pero bueno, no queríamos dejar de hablar con vos de esto. Está claro que hoy ha impactado mucho la noticia. Celebramos que seas muy propositiva, que lo pienses así, pero bueno, es real que el parámetro es muy bajo y que ojalá el gobierno analice y ponga un parámetro más alto si pretende obviamente seguir con este trabajo, porque está claro que hoy un jubilado necesita casi $1 millón y tener un parámetro de menos de 400.000 digamos, no es como para celebrar, al menos la mayoría de los jubilados no lo está celebrando. Seguro que no, porque además es la media, hoy 400.000 pesos, digamos. Es la media de los jubilados, o sea que casi la gran mayoría, todos claro, desprotegidos de esto en los medicamentos que van necesitando. Y que además que generalmente, como decíamos, son varios. Sí, y que no es necesario que sea de alta complejidad, igual necesitan esa cobertura, o si no, ayudarlos siempre de otro lado, bajando los impuestos a los medicamentos. Sí, la comida para ellos, que liberarlos un poco de la carga impositiva. Está claro que son temas que se pueden mejorar y profundizar. Muchísimas gracias, Liliana. A usted. Así pasaba Liliana Matus, abogada previsional, hablando de este tema, el aumento de los jubilados y el alcance de esta medida en relación a los medicamentos. No queda tiempo para más, nos despedimos, será hasta la próxima edición de Apuntes. Muchas gracias.